Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo. En la clase pasada empezamos a ver lo que era parte de la composición, ya sea económica y social, después de lo que fue la colonización. Empezamos a ver lo que eran los españoles ya situados en el área pues del Salvador y parte de América, ¿verdad? El día de ahora vamos a ver parte de los indios, cómo fue más que todo la economía de ellos, cómo fue el obtener ciertos bienes, aunque eran pocos, ya que pues sabemos que los españoles pues tenían o concentraban la riqueza solamente para ellos, ¿verdad? Y les dejaban poco a otros, pues a los que en realidad vivían acá. De igual manera, pues vamos a conocer del lado social, como estos pues más que todo tenían su papel, que ya era muy importante en ese momento para pues sobrellevar lo que era la economía en ese entonces. Por ejemplo, vamos a mencionar lo que son los españoles y que estos más que todo los indios tenían sentido como grupos o comunidades que no como más que todo concentraciones, que los indios en pueblos también bajos tenían la supervisión también de cabildos indígenas. Estos pues como por ejemplo los curas y también los alcaldes mayores pues se convivían o se compartían lo que son los grupos étnicos sociales, a la misma vez pues controlaban lo que era el sistema de estos, ya que más que todo pues estos explotaban lo que eran el estado colonial y pues sus funcionamientos a los hacendados y a los funcionarios que los creaban, de este modo que ellos vieron lo que era la cofradía, que era un fuerte también baluarte para mantener la identidad. Pese también a la corona española, pues estos tenían presencia y pretendían en lo que los indios poco a poco se convertirían en súbditos de ellos, como los que son pues iguales a los derechos de los descendientes de los conquistadores. Esto creían los indios, pero siempre fueron también considerados como inferiores hacia ellos, y gracias también a lo que es el racismo desde ese entonces existe, ¿verdad? Ya porque los españoles ya veían a alguien que era de diferente color, ya lo admiraban de menos, ¿verdad? Y pues hasta este momento hay muchas personas que todavía sienten eso, que todavía hacen ese tipo de discriminación hacia otro, ya sea por su color de piel, por su estatus económico, y todo esto pues viene desde lo que es pues la colonización, desde que los españoles se vinieron a situar hacia pues el país, ¿verdad? También como lo que son estos indios se identificaban como de raza inferior, por lo que no era extraño en sí que todos los estratos sociales pues abusaran de lo que de ellos, por ejemplo, de su forma de trabajo, ya que estos trabajaban y no se les pagaba lo que en realidad merecían. Muchas veces eran vendidos o estos más que todo pues trabajaban solamente para su alimentación, no eran más que todo pues tratados de igual manera, ¿verdad? También los indios tenían menos derechos y ventajas que los descendientes libres de los esclavos africanos. Es decir, aunque ellos pues podrían haber venido desde acá o estado acá y los africanos haberlos pues exportado de otro lugar, aún así los hijos de ellos tenían más libertades que los indios. También quienes estaban de acuerdo con el modelo también original de la sociedad colonial, pues deberían ocupar lo que es el último estrato social, junto a lo que son los esclavos negros. A los indios también se les representaba y se les, más que todo, se identificaban como una sola comunidad.
pero también estos continuaban en conglomerados homogéneamente. El principio también de las propiedades era estas comunitarias, pero cuando hubo también una diferencia social a lo que es el interior de los ciertos pueblos, el poder también y la riqueza dentro de los pueblos estaban concentrados en sí en lo que eran los estratos sociales que controlaban los cabildos indígenas, cuyos miembros también actuaban amparando así al Estado colonial. El obispo Cortés y Raza pues percibió lo que era el fenómeno en 1770 y que esto pues dio también, aunque parecía también de miopía, se podría decir, característica de quien no comprendía lo que eran las raíces de lo que sucedía en la verdadera miseria de lo que estaban los indios. Es decir, parte de él también se hizo como el ciego para no ver lo que sufrían los indios en ese momento a causa de la mano de los españoles, o muchos se hicieron los ciegos con tal pues tener sus necesidades correspondientes, es decir, si a ellos se les daba cierto poder dentro de grupos, entonces para ellos mejor que hubiera este tipo de diferencias entre los indios y los españoles y los demás estratos sociales. De igual manera, pues la verdadera miseria de lo que vivieron los indios tienen también más que todo, pues se dirigió más que todo por los alcaldes y los principales también, pues, feudales que habían en ese entonces con la crueldad que se identificaba, pues naturalmente el castigo era pues atroz, ya que muchas veces estos esclavos pues, se hacían lo que son estos esclavos negros o africanos, se hacían lo que son los señores de sus trabajos y caudales, y entonces en ese entonces pues los indios tenían que aceptarlo y pues también eran preparados como la crueldad natural de ellos. En ninguna etnia también pues se, se, se necesitó lo que era más que todo estos abusos, ya que eran consecuencia también del sistema de dominación impuesto por el sistema colonial que se dio. Es decir, pues los indios como eran parte de la raza menos favorecida en la colonia, pues esto creo que los otros estratos lo vieran como eso, ¿verdad? Nadie pues dijo que no, nadie, ningún otro estrato pues vio por ellos y eso se debió también a causa de los españoles y la colonización en ese entonces. La monarquía también no aceptó él nunca la esclavitud de los indígenas, pero tampoco pudo también refrenar lo que la corona permitía en sí, repartirlos, porque los indígenas quedaban más que todo así encomendados a quienes los recibían, es decir, ponían ciertas personas, ciertos indígenas en los grupos para que ellos pues dominaran, pero al final ¿para qué? Para inconveniencia de lo que era la corona española. Y también pues pelarían los indígenas a la doctrina de lo que es la doctrina cristiana y su salvación. Entonces ellos ya más que todo las creencias ya se les había pues y se les había dicho, se les había adjudicado a lo que eran los indígenas y ellos pues creyeron y siguieron las mismas, más que todo, prácticas culturales que ellos tenían. Estas también encomiendas y reparticiones que fueron también suministrados se llevaron a cabo en la gran reorganización que fue definitiva de las colonias, que en la aplicación de las leyes nuevas en 1542 que también abolían lo que es la esclavitud de los nativos, pero también la promoción de lo que eran
la esclavitud de los negros africanos en las nuevas leyes. Fueron también que más que todo promulgadas, pero dicho propósito más que todo no se cumplió, siempre se tuvo lo que es la esclavitud de africanos. A partir también de la aplicación administrativa en América, el Reino de España más que todo pues tuvo control sobre sus súbditos, tanto en los españoles como los nativos de los indios, para controlar también el mejorar a las indígenas en la ausencia también de lo que fue Guatemala. Se lo sometió también a favor, famosas reducciones que eran de indios, ya que estos también dieron origen a lo que eran llamados los pueblos de indígenas, y que estos nuevos pueblos también de indios se dieron pues en las encomiendas y también a los encomendaderos, ya que estos eran particulares y tenían también el derecho no solamente del tributo de los indios, y también tenían el derecho del trabajo sobre ellos, que fue solamente por el derecho de no el abuso al trabajo del indio. O sea, ella había hecho como un cambio, porque antes se daba un poquito más de explotación. Los encomendaderos estaban también obligados a la, más que todo, evangelización, o también la catequesis a los nativos, por medio también de lo que son las órdenes religiosas y el cambio de ellos que tenían, pues estos al pagar un impuesto a la iglesia llamada sínodo. Este pues tributo se orientaba a sostener lo que era los curas en las doctrinas. Entonces el predominio también de lo que es el cabildo indígena estaba también concentrada en su papel intermedio, ¿verdad? Ya que obligaban a lo que es la comunidad y también el entorno social de esto para tener responsabilidad tanto en la recolección del tributo como lo que es el asegurar el pago de las mercancías en sí. Este también de igual manera repartir estos tributos al alcalde mayor, como garantizar también el cumplimiento de lo que es los contratos en sí de forma comunitaria o de forma individual que se realizaban a los hacendados, con el fin también de facilitar lo que eran las funciones en los estados de las colonias. Se determinó en 1710 que para ser un miembro de los cabildos indígenas se debían haber descrito o hablar lo que era el castellano, aunque muchos pues de esto es posible también que no fueran legalizados, sino más que todo fue de la práctica de ellos. En todo caso, el conocimiento del idioma pues fue el del dominar más que todo. Este se convirtió en una característica cultural, ya que se identificaban a los miembros que eran el estrato más rico y poderoso del pueblo, entre una estructura colonial del poder más que todo del imperio español, y la actividad económica que se tuvo de esta, pues los indios buscaban lo que era el garantizar y la subsistencia de las familias, a la también producción, dentro de este pues el exceder lo que era lo necesario para pagar el tributo. También participaban forzosamente en la repartición de lo que era este tributo, y de igual manera las mercancías, el de cancelar lo que eran sus derechos cobrados por los curas. Los indios continuaron lo que es, siguen siendo también los productores de granos de primera necesidad, aunque era común también pues en la ganadería de las haciendas, y que estos pues más que todo pues cosechaban lo que eran las milpas, los frijoles, y que debido a las culturas también de los nativos, pues estos habían diseñado lo que son sistemas de mercado que protegen también las siembras. A pesar de los problemas que pues dejan en evidencia lo que son las haciendas,
continuaron también dependiendo de los productos de los indios, que estos pues que eran de forma eficaz para las actividades agrícolas. En la siembra también del maíz, también cosecharon lo que son los productos autóctonos de mayor también escala en los artesanos, por ejemplo en Guatemala, los que fueron también producidos por los españoles, como lo que es el arroz, y esto se dio más que todo en Sonsonate. Además también en los pueblos que rápidamente comprendieron lo que son las ventajas del vincularse con la producción del tinte, a pesar de la prohibición de la ley que era el trabajar en las haciendas añileras, pues alquilaron lo que son las fértiles tierras de sus ejidos, y que esto pues lo utilizaron en la mano de obra de mujeres y niños para lo que era recolectar la semilla de jiquilite. Estas semillas eran silvestres y vendieron más que todo la cal requerida para el procesamiento de lo que es el tinte, trabajando también como peones en las haciendas, y que tampoco pues la comercializaron, ya que estos forzaban a lo que es la mercancía a Europa, pues fue también totalmente perjudicial para los indios, ya que ellos hacían los tintes en algunas ropas, de igual manera, pues solamente el tinte lo producían, pero ¿qué pasaba? A ellos no se les pagaba como era, pues según su trabajo, ¿verdad? Sino se les pagaba como los españoles querían, que era casi una nada. Entonces, y los españoles al final lo que exportaban hacia España, pues esto lo pagaban muy bien, ¿verdad? Pero los indios, como no podían hacer nada, entonces ni modo se conformaban por lo que tenían. De igual manera, pues ellos fueron totalmente, pues las mercancías se les quitaba, por así decirlo, y judicialmente no se tenía ninguna ley en ese entonces que velara por esos derechos. La venta también de lo que eran machetes, las coas y hachas de hierro, pues también se repartían en las mercancías para lo que era el aumento de capacidad de productividad en lo que eran los productos que estos creaban, y eso generó lo que era una demanda o un auge de la producción de hierro en Metapán. Entonces en Metapán se crearon todos estos utensilios y que también se exportaban. Claro, no les pagaban lo que eran, pero así ellos pues obtenían un pequeño, pues se le podría decir, eh, una pequeña dinero que ellos obtenían, o alimentación para su hogar. Pues de igual manera pues la vida no se le fue muy fácil a ellos, y en otro caso pues la resistencia de estos pues no era muy fuerte, ya que eran pocos indios. Pero igual dependiendo también de lo que era la cultura que fue oficial en la vida cotidiana, fue modificada de los indios, y también estas fueron adaptando ciertas culturas de los españoles. Casi que todas se perdieron, ¿verdad? En este entonces ya es poco lo que nosotros realizamos que hacen nuestros antepasados. Esto fue también posible por la presencia también, como les mencionaba, de los españoles en aquellos pueblos que eran muy limitados, y los indios supieron aprovechar lo que es la ausencia de ellos con el fin de fortalecer también su identidad. No tanto pues se vio de forma positiva, porque no se pudo más que todo prevalecer los alcaldes mayores en sus también más que todo sus recorridos que hacían más que todo de 2 a 1 año, o se daba 3 veces al año, pues sus jurisdicciones en la vida cotidiana era pues la costumbre local de ellos. Pues esto se regía por la vida de los indios y los cabildos de los pueblos, que eran instancias más que todo pues eh, eh,
que estos resolvían lo que era un conflicto en sus habitantes, ya que esto incluso más que todo en la influencia de lo que son los curas, que estaban limitados por el tamaño de parroquias que se tenían. 2 de cada 3 pueblos no tenían lo que eran un sacerdote, que también resistía en forma permanente en estas iglesias, que también permitió que los indios tuvieran lo que es más que todo un cargo en la catequesis, llamados también maestros del coro. Fueron también creando lo que es las interpretaciones de la religión católica, asumiendo lo que es incluso las funciones de los entierros que correspondía a lo que son los curas. De igual manera, a pesar de que estos pues más que todo el último formaban más que todo el último escalón de la sociedad, los indios, pues más que todo crearon y produjeron lo que era una cultura distinta hacia otros, en la cual los elementos pues de la conquista se más que todo fundieron con elementos culturales apartados de lo que eran los europeos. Sin embargo, lentamente se había surgido lo que fue un nuevo estrato sociocultural que competía con los pequeños núcleos de los pueblos, más que todo de los indios, que incluso amenazaba la existencia, y esta última también en la selección de este, pues estudia lo que es la formación y la característica de un estrato social cultural. Respecto también a lo que es las características en sí generales en la cofradía, por ejemplo, en la sangre de Cristo de San Salvador, hacia finales y principios del siglo XVII, se cree también que en esta sociedad pues religiosa estuvo formada más que todo por los ladinos y los criollos, que pertenecían en la participación de las mujeres en el cargo de los más que todo tenaces, que estos más que todo suspendieron a lo largo de las elecciones de 1807, así como los registros de cargo y data. A partir de este año pues solamente se registraron celebraciones ejecutadas a honores también pagados. Su capital se fundamentaba de una más que todo principal limosnas que se daban. De igual manera pues se contrataban lo que eran músicos, trompeteros, cantoneros, y también alquilaban lo que son túnicas. No especificaron lo que eran en el orden de los cofrades, ya que la presencia también entre ellos, entre más que todo estos gastos, se encuentran también lo que es la compra de cera y también estoraque, que son las elecciones que se realizaban también en julio, y siempre tenían una presencia de un cura, que era el rector de las ciudades. En los primeros también años se registraba la presencia de Isidro y Cilicia. Los sectores también populares de las colonias eran más que todo poseedoras en un incremento de repertorios de creencias. Entonces estas pues más que todo replantearon lo que son las culturas, las creencias, dando también a un nuevo origen y distintas también pues formas de actuar en una práctica del uso también de los polvos, y que esto pues en general aparecen también a manos de los que son los mestizos y gente originaria de África. Aparentemente los polvos para una variedad de usos, para ayudar también a memorizar canciones, por ejemplo, hasta llegar a los casos que más que todo pues en el uso de los amatorios, que estos pues en particular los casos de celos y para también favorecer la naturaleza naturales. Entonces estos polvos eran como tipo drogas que tenían ellos y creaban pues este tipo de ambiente.
De igual manera, el consumo de estos polvos y la venta pues estaba asociada a ciertos rituales que posteriormente el origen africano se involucraba bastante en el cementerio, en el contacto físico con las personas a quien se deseaba afectar. Entonces era bastante pues fuerte este tipo de sustancias. Existe también una área de comercialización que estos productos desde el oriente, que ahora es El Salvador, en la región central de Guatemala, las plegarias se usaban, pues eran seguidas también y tendrían el igual alcance geográfico. El pacto con el demonio también fue una manera de escapar de la incertidumbre y de la injusticia para algunos indios. Con este también el ejemplo del impacto del demonio se debe hacer unas observaciones, ya que significaba más que todo en el panteón, estar en estas creencias y en los dioses de las clases populares de las colonias. El cristianismo también incluye parte de lo que es el polo opuesto. Sin Dios, como ellos dicen, no hay demonio. Sin también otargenante, no hay suplicante. Para el español también se decía que es una dualidad sencilla, que no se podía dar, ya que solo existía un Dios y que solo su opuesto era el diablo. Tal pertenece también de la divinidad, que puede también provenir no solo de la vida indígena y las culturas africanas, sino también de los factores, ya sea estructurales, de una sociedad también en la cual cultivaban lo que eran las alianzas y las relaciones de los clientelismos que tenían claros beneficios. El ritual, que era por lo tanto importante para estos grupos, como lo que es la plegaria o los pactos, pues habían que satisfacer lo que era a la deidad para ser estos escuchados. El catolicismo practicaba lo que son más que todo por grupos no españoles que contrastaban bastante con el catolicismo oficial. Existían también más que todo una deidad y un mundo que debe ser más que todo apaciguado para derivar o derivar más que todo algún beneficio hacia ello o hacia la población española, que éstas intervenían en el orden de las cosas a nivel religioso. Estas más que todo supersticiones nos remontan a lo que es una división del mundo y también el del creador, que no ha sido totalmente abandonado por grupos indígenas. Dentro de esto también y otras culturas que generan lo que es la biológicamente mezclados, metafóricamente las poblaciones de los españoles invertían en lo que es el orden de las cosas y pues estas almas que todo al rendir culto a aquello que pues se caracterizaba por representar el polo opuesto de lo negativo, de lo occidental, de lo que quería también un inculto, también una incivilización hacia ellos. La religiosidad también de estos grupos, pues esos grupos subterráneos también se sentía susceptible al sistema en vez de ser pues más que todo aceptado pasivamente. Los polos se obtenían en algún momento un favor. Dentro de esto pues tenían una ventaja también en las plegarias, en los pactos que tienen al relacionarse entre sí, pues todos estos elementos pues más que todo se obtenían en la incrementación y donde en el universo pues más que todo se decía que estaba esa deidad, al igual que había más que todo que compararse según sus factores, al igual que rendirle culto, ya sea lo que era el Dios, que era igual a la representación de la vida de estos factores y que no eran alejados y no eran manipulados por el
la burocracia y una cultura también que estimulaba lo que era la separación del sagrado y lo terrenal. Todo eso también planteaba la inquietud de lo que era el ver cuál fue lo más importante en esta cultura africana, que eran las prácticas de las culturas y las religiones de la colonia. Más que todo existieron ciertas adaptaciones que reemplazaron las culturas, que se dieron en las creaciones de algo más que todo nuevo y original dentro de los propios y distintas culturas tradicionales. Existen también algunos niveles generalmente que podían diferirse como nivel inferiores, que se identificaban mediante el uso de estos polvos, de las plegarias y de los pactos. Los primeros polvos, lo general de esto es que permanecían en las manos de los mestizos, y que estos pues que eran gente de origen africana, que no han encontrado también lo que era el caso relevante, que era un indígena quien comercializaba tales productos. El segundo también era estos polvos que bueno, se utilizaban para una variedad de usos, para ayudar también a lo que era la memoria. También, por ejemplo, el permanecer de documentaciones de esto, pues se usó en las particularidades de los, más que todo de los celos, y para obtener favores de naturaleza sexual. El tercero también pues se daba por la ventaja y lo que era el consumo más que todo de estos polvos, que esos estaban asociados con ciertos rituales que involucraban a lo que era la concentración con contacto físico de las personas a quien se deseaba afectar. En esto también es posible que la influencia africana pues tenga bastante poder, porque desde ese momento se dio y se transmitió hacia muchas personas. Bueno, es parte de lo que es más que todo la forma de vida de los indios. Nosotros ya pudimos identificar que pues su vida no fue nada fácil en ese entonces, ya que tuvieron que pasar por ciertas pues cosas negativas que los españoles al final les hicieron, pero pues al continuar los años más que todo se fue regulando su forma de vida, ¿verdad? Quizás no fue con totalidad, porque los españoles nunca los vieron como iguales, pero sí, más que todo, pues se les conocía, en algún tiempo se les conocía como ya gentes que podían ayudarles, y pues más que todo colaborar con los que eran los españoles, aunque había estos estratos y hubieron también ciertos componentes, ¿verdad? Como lo que eran, y les mencionaba estos pactos, que ya eran creencias españolas también, parte de los africanos que trajeron acá, y que desde ese entonces pues se conocen. Bueno, es parte de lo que vamos a ver el día de ahora, dentro de lo que es o fue la economía, la forma social de los indios. Más adelante vamos a ver otros temas, siguiendo siempre con la economía y sociedad dentro bueno, después de lo que fue la colonización. Y pues, bueno, espero que hayamos entendido un poquito más el tema, y de igual manera pues podemos leer según el material. Gracias y buen día.